El caminante de dos mundos. Santo Toribio Romo. ¿Puede un hombre morir un viernes de 1928 y darte un vaso de agua hoy, en medio del desierto de Arizona? La lógica nos dice que la muerte es el final, que una bala detiene el corazón y apaga la historia. Pero hay lugares en el mundo, lugares de dolor extremo, donde la lógica se rompe. Dicen que lo han visto. No en sueños, no hay visiones. Lo han visto caminar, lo han tocado, le han hablado. Si esto es verdad, entonces todo lo que creemos sobre la vida y la muerte tiene que ser reescrito. Pero si es mentira, ¿por qué miles de personas le deben la vida a un fantasma? Bienvenidos a la historia de Santo Toribio Romo. Y prepárate, porque lo que vamos a descubrir hoy no es sobre un santo del pasado, es sobre ti. Y sobre esa delgada línea que te separa de la eternidad. El desierto no perdona. Si alguna vez has sentido sed, verdadera sed, sabes que llega un momento en que la mente se quiebra. En la frontera norte de México, el desierto es una tumba abierta. Allí, el ser humano se enfrenta a su fragilidad más absoluta. Estás solo. No hay señal de celular, no hay agua, no hay misericordia. Es curioso. Es exactamente en ese punto de quietud, cuando la esperanza humana se termina, donde empiezan los relatos. Cuentan los migrantes que, cuando ya no pueden dar un paso más, aparece un coche. O un hombre joven, de tez blanca y ojos claros. Les da agua. Les dice por dónde ir. No les pidan dinero, solo les dice, busquen a Toribio Romo cuando lleguen. Y cuando llegan a una iglesia y ven su foto, se congelan. El hombre que los salvó murió hace casi 100 años. Aquí surge la primera pregunta incómoda, esa que a veces nos da miedo hacerle a Dios. ¿Dónde está Él cuando sufrimos? ¿Nos abandonamos a nuestra suerte? Si quitamos este elemento sobrenatural de nuestra fe, nos quedamos con un cristianismo de libros, de teorías. Pero el cristianismo real, el de la Biblia, es una irrupción de Dios en la historia humana. Para entender por qué este sacerdote camina hoy, tenemos que entender por qué dejó de caminar en 1928. En México, la Guerra Cristera. Un tiempo donde decir «Viva Cristo Rey» era una sentencia de muerte. Toribio no era un guerrero, no era un general. Era un sacerdote joven, de apenas 27 años. Era humano, profundamente humano. Las cartas que escribía revelan algo que quizás te sorprenda. Tenía miedo. Tengo miedo de que me maten, pero más miedo tengo de negar a mi Señor. Mira esto. No es el santo de estampita que nunca duda. Es un hombre temblando en una choza, perseguido por su propio gobierno solo para celebrar la misa. ¿Te suena familiar? Quizás no te persiga un gobierno, pero te persigue la ansiedad, la deuda, la enfermedad, la soledad. La herida de Toribio es la misma que la tuya. La vulnerabilidad. El viernes 25 de febrero de 1928 entraron a buscarlo. No hubo juicio. Lo arrastraron de su cama. Él pidió un momento, no para escapar, sino para vestirse con dignidad. Lo fusilaron. Su cuerpo cayó sobre la tierra seca de Jalisco. Y aquí es donde la historia debería terminar. Aquí es donde el ateísmo pone el punto final. La materia se descompone, la conciencia se apaga. Aleta, pero recuerda lo que dijimos al principio. Si pierdes esto, pierdes lo esencial. Jesús dijo en el Evangelio de Juan, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, da mucho fruto. La muerte de Toribio fue una semilla. Parecía un fracaso. Su familia lloró. Su parroquia quedó huérfana. Dios parecía haber callado. Pero el silencio de Dios no es ausencia, es preparación. ¿Por qué un sacerdote de Jalisco, que nunca salió de su región, se convertiría en el patrón de los que viajan millas de kilómetros? Porque Dios ama la ironía. Al que le quitaron la vida en su propia tierra, Dios le dio el poder de proteger a los que no tienen tierra. La herida de Toribio, su muerte injusta, se convirtió en la medicina para la herida de los migrantes. Piénsalo un segundo. Si la muerte fuera el final, el sacrificio de Toribio fue inútil. Y si su sacrificio fue inútil,
entonces el de Cristo también lo sería. Pero si Toribio está vivo, si realmente puede cruzar el umbral para dar agua a un moribundo, entonces el Evangelio es la fuerza más peligrosa y real del universo. Entramos ahora en terreno sagrado, y necesito que abras tu Biblia, mental o básicamente. Mucha gente, incluso cristianos bien intencionados, dicen: Toribio está muerto, no puede hacer nada, solo Jesús salva. Y tienen razón en una cosa: solo Jesús salva. Pero se equivocan en algo fundamental: Toribio no está muerto. Jesús fue tajante con los saduceos, que no creían en la vida eterna. En Lucas 20:38 les dice: Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos viven. Moisés murió siglos antes de Cristo. Elías fue arrebatado. Sin embargo, en la transfiguración, Mateo 17, ¿quiénes aparecen hablando con Jesús? Moisés y Elías. Estaban hablando, estaban conscientes, estaban preocupados por la misión de Jesús en Jerusalén. Si Moisés podía aparecerse para hablar con Jesús, ¿por qué nos escandaliza que un miembro del cuerpo de Cristo, como Toribio, actúe bajo la voluntad de su cabeza? Aquí está la clave que muchos pierden de vista. San Pablo nos dice, en 1 Corintios 12, que la iglesia es un cuerpo. Si el pie duele, la mano ayuda. La muerte física no corta el cuerpo de Cristo. No hay dos iglesias, una en el cielo y otra en la tierra incomunicadas. Hay una sola iglesia. En la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 1, se nos dice que estamos rodeados por una gran nube de testigos. La palabra griega para testigos es mártires. Mártires. Imagina un estadio. Tú estás corriendo la carrera de tu vida, sudando, sufriendo. En las gradas no hay gente dormida. Están los campeones que ya corrieron. Y no solo miran, te animan, intercede. En el libro del Apocalipsis 5:8 vemos a los ancianos presentando ante el Cordero las oraciones de los santos. Amor es bíblico, es el sistema de Dios. Dios no quiere salvarnos solos, quiere salvarnos en familia. Pero espera, ¿por qué Toribio aparece básicamente dando agua? ¿No es eso demasiado? Aquí entra el misterio de la caridad perfecta. En el cielo, la caridad no desaparece, se perfecciona. Si Toribio dio su vida por sus ovejas en la tierra, ¿crees que dejará de amarlas ahora que está junto a la fuente del amor? Su milagro no es un poder propio, es Cristo amando a través de él. Volvamos al desierto. Cuando un migrante dice, el padre Toribio me salvó, lo que está diciendo teológicamente es, el poder de la resurrección de Cristo nos usó a este siervo para alcanzarme. No es idolatría, es admiración por la obra maestra de Dios. Si tú pintas un cuadro hermoso y yo alabo el cuadro, no te estoy ofendiendo a ti, el pintor, te estoy honrando. Cuando veneramos a Santo Toribio, estamos diciendo, Señor, qué grande eres, que haces a un hombre frágil capaz de vencer a la muerte. Aquí es donde tu mente debe hacer clic. La doctrina de la comunión de los santos no es un adorno católico, es la garantía de que el amor es más fuerte que la muerte. Si niegas esto, reduce el cielo a una sala de espera solitaria. Pero el cielo es acción. El cielo es misión. Santo Toribio no descansa en paz. Trabaja en paz. Sé lo que algunos están pensando. Lo leo en los comentarios. Lo escucho en la calle. La Biblia prohíbe consultar a los muertos. Deuteronomio 18. Sí, es verdad. La necromancia, invocar espíritus para obtener información o poder, es una abominación. Pero aquí atención. Hay una diferencia abismal entre una sesión espiritista y la comunión de los santos. En el espiritismo, el hombre intenta controlar al espíritu. Busca conocimiento oculto. En la fe católica, nosotros no invocamos a Toribio para que nos diga el futuro. Le pedimos, hermano, ora por mí. Hermano, ayúdame a llegar a Cristo. Es lo mismo que le pides a tu madre o a tu sacerdote cuando estás enfermo. ¿Dirías que pedirle oración a tu sacerdote es idolatría? No. Entonces, ¿por qué pedirle a Toribio es malo? ¿Porque murió? ¿Acaso la muerte tiene más poder que Cristo?
Si crees que la muerte impide a Toribio orar por ti, entonces crees que la muerte ha vencido a la Iglesia. Y Cristo prometió que las puertas del Hades no prevalecerán. Otra duda legítima. Solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. 1 Timoteo 2:5. Amén. Lo gritamos a los cuatro vientos. Solo Cristo salva. Santo Toribio no murió en la cruz por tus pecados. Toribio no es el camino, la verdad y la vida. Toribio es el dedo que señala el camino. Toribio es el amigo que te carga cuando no puedes caminar hacia la verdad. La mediación de Cristo es única porque solo Él es Dios y hombre. Pero Él nos permite participar en esa mediación. Cuando tú evangelizas a alguien estás mediando. Cuando das limosna, eres un mediador de la providencia de Dios. Los santos son mediadores en el mediador. No compiten con Cristo. Su luz es como la de la luna, solo reflejando al sol. Si ves a Toribio Romo, estás viendo un reflejo de la compasión de Jesús. Jesús nos dio la regla de oro para discernir espíritus. Por sus frutos los conoceréis. ¿Cuáles son los frutos de la devoción a Santo Toribio? Él investigó. He hablado con la gente. No veo gente alejándose de Dios. Veo migrantes que, después de ser salvados, vuelven a la iglesia. Se confiesa. Bautizan a sus hijos. Veo gente que recupera la esperanza. El demonio no hace milagros de caridad para llevar gente a los sacramentos. El demonio quiere desesperación. Lo que sucede alrededor de este santo mexicano huele a evangelio. Huele a las bienaventuranzas. Mira la historia de su martirio otra vez. Toribio perdonó a sus asesinos. No murió odiando. Ese amor sobrenatural es el que sigue activo hoy. La objeción cae por su propio peso cuando ves el rostro de una madre que agradece a Dios porque su hijo regresó vivo, gracias a la intercesión de ese padrecito. Hemos hablado de historia, de teología, de milagros en la frontera. Pero este video no es para que aprendas datos curiosos. Es para que tomes una decisión. Quizás tú no estás cruzando el desierto de Arizona, pero estás cruzando el desierto de un matrimonio roto, de una adicción, de una depresión que no te deja levantar, y te sientes solo. La historia de Santo Toribio te dice hoy, no estás solo. Hay una familia invisible, poderosa y viva que te rodea. No es solo Toribio, es toda la iglesia triunfante, están de tu lado. ¿Por qué luchar solo cuando tienes un ejército detrás de ti? Pero hay una condición. Santo Toribio no es un amuleto de buena suerte, no es magia, es un modelo. Toribio no nació santo. Se hizo santo diciendo sí a Dios en las cosas pequeñas, hasta que tuvo que decir sí en la cosa más grande, su vida. Si quieres su ayuda, también debes querer su ejemplo. Él protegió a los perseguidos. ¿A quién proteges? Él dio su vida. ¿Por quién te sacrificas tú? El verdadero milagro que Santo Toribio quiere para ti no es solo cruzarte la frontera o conseguirte un empleo. Es que te encuentres con Cristo Rey, tal como Él lo hizo. Que tengas una fe tan fuerte que ni las balas, ni el desierto, ni la muerte puedan apagarla. Muchos se quedan en el milagro y se olvidan del Maestro. No cometas ese error. Toribio te señala a Jesús. Mira a Jesús. Si aceptas esta verdad, que la muerte no existe para el que cree, que los santos son tus hermanos mayores, tu vida cambia. El miedo desaparece, porque sabes que, pase lo que pase, estás en manos de Dios. Santo Toribio Romo González, mártir, sacerdote, amigo. Su cuerpo descansa en Jalisco, su alma goza en el cielo, pero su misión continúa en la tierra. Es el recordatorio perpetuo de que Dios nunca llega tarde. La próxima vez que sientas que te mueres de sed, espiritual o física, recuerda que el cielo está más cerca de lo que crees. Quizás no veas al sacerdote de ojos azules ofreciéndote agua, pero la gracia estará ahí. Vamos a terminar, no con una conclusión lógica, sino con una oración, porque de esto se trata, de hablar con Dios. Señor Jesús, gracias por darnos hermanos mayores como Toribio. Gracias porque en ti la muerte no tiene la última palabra. Te pedimos por todos los que cruzan desiertos hoy. Dales agua, dales fe
y dales vida. Y a nosotros, haznos valientes para vivir y morir por ti. Amén. Si este viaje ha tocado algo en ti, no lo dejes aquí. Suscríbete para seguir profundizando en la verdad. Comparte esta historia. Alguien en su propio desierto necesita escucharla hoy. Y recuerda, el cielo no está lejos, está a una oración de distancia.